Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo que se titula que sin el GPL no podemos conseguirlo. Claro, ¿qué seguimos buscando? Seguimos buscando la democracia perfecta. Entonces, ese es el título de este canal y la pregunta es, ¿soy yo un optimista patológico que me creo que yo tenga influencia para poder cambiar el sistema? No, no me creo eso. Por eso necesitamos que instituciones sólidas sí que puedan hacerlo. Entonces, mi idea es hacer una argumentación realista basada en la ciencia para cambiar el sistema, y para eso necesitamos unas instituciones que nos puedan salvar, que puedan conseguirlo. Si os recordáis, del GPL ya he hablado en el vídeo de presentación dentro de conceptos claves, ya comenté lo que era el GPL, esta es la miniatura del vídeo por si queréis volverla a ver, y donde explicaba qué significaban las siglas de GPL, que es Grupo de Estados Profesionales Liberales. Entonces, esta idea de cambiar el sistema no es nueva, es muy antigua, porque ya son muchos los que se han dado cuenta que el sistema natural, que es el capitalismo de clases, que tiene esta forma piramidal, donde los que llegan a tener el control del poder abusan de los que no lo tienen, ese sistema es el natural propio del ser humano, no solo del ser humano, sino de todos los mamíferos. Tienen esta estructura, el sistema piramidal de capitalismo de clases, es decir, que si tú vas a ver cualquier animal que viva en sociedad, por ejemplo los leones, pues lo mismo, hay un macho dominante, si miras las hienas, ahí es una hembra dominante, y en cualquier especie de mamíferos, tanto carnívoros como herbívoros, se produce este tipo de situación, que por ejemplo los lobos, pues está el macho alfa y busca una hembra alfa, que son los que se reproducen, es decir, no dejan reproducirse al resto de la manada. Entonces, esta tendencia es así porque viene desde, digamos, lo que la naturaleza nos ha impuesto, de decir, sobrevive y reprodúcete. Sobrevive quiere decir que necesitas pasar los mejores genes y se van a reproducir aquellos que tienen mayores posibilidades, con lo cual en el ser humano se ha creado también ese estatismo de capitalismo de clases, donde los que están en la zona superior intentan conservar ese poder, les gusta dominar, ahí se produce el maquiavelismo y se ponen todas estas situaciones típicas del capitalismo de clases, que son muchos los que ya han dicho que esto, aunque sea típico de los mamíferos, el ser humano debería ya estar en un nivel superior, debería cambiar esta estructura. Fijaros que nos podemos ir al siglo XVI, es decir, 5 siglos atrás, que nos encontramos a Juan de Mariana, que vivió la época del capitalismo de clases, donde el líder era un rey. Y él ya criticó, hizo una crítica, diciendo que el rey se creía tan poderoso que todo el país era como propiedad privada suya, incluso los ciudadanos eran sus vasallos, y, por ejemplo, en la época feudal hasta se puso el derecho de pernada, es decir, el abuso era total. Y Juan de Mariana, como era lógico, dijo, a ver, eso no es correcto. Pero, claro, ¿qué medios tenía en ese momento para plantear cómo solucionar el problema? Simplemente hacer una crítica que era correcta, pero nada cambió. Más adelante, en lo que es en el siglo XIX, cuando Karl Marx le tocó vivir la época de la Revolución Industrial, comprobó que esta forma de capitalismo de clases estaba en pleno auge, debido a que las ciudades, con los inventos de la Revolución Industrial, la gente iba para allá como aquello era como una maravilla, un espectáculo. Emigraba la gente del medio rural, emigraba a las ciudades donde había empresas, y lo que ocurría es que no existía una ley laboral de ningún tipo, con lo cual tanta demanda de trabajo, los empresarios pues abusaban. Y entonces Karl Marx, por buena lógica, comentaba que este tipo de abuso pues no era correcto. El problema surgió cuando intentó buscar una solución, y en vez de buscar una solución como la que yo sí que trato de dar en este canal, él utilizó la siguiente lógica. Primero, dentro del valor, de la teoría del valor, la hablaré en próximos programas, pero la equivocó totalmente, diciendo que el valor de las cosas dependía del esfuerzo del trabajador, con lo cual también dijo, dado que los de arriba, los conservadores, nunca van a dejar, nunca van a ceder, pues la única manera de corregir esto es la revolución. Y entonces solución fue la revolución, es decir, la guerra. Y además creó un sistema nuevo que en vez de tener forma de pirámide, tenía forma de T invertida, que era el comunismo. De tal manera que es un sistema que es mucho peor
que el capitalismo de clases. ¿Por qué? Porque destruye los derechos humanos naturales, como es la propiedad privada, fuera, la libertad, fuera, y el que se rebelara atentaba también contra su vida. Es decir, que no respetaba ninguno de los tres derechos naturales. Entonces se creó un nuevo tipo de Estado que era menos productivo y que era mucho más severo, sí que conseguía la igualdad, pero la igualdad a la baja. De hecho, todos los países que han intentado aplicar el comunismo, todos han acabado en la ruina, porque es un sistema que va totalmente en contra de la condición humana. Digamos que en efecto va a favor de la condición humana, pero hay que tener en cuenta que la condición humana tiene tendencia a abusar porque no sabe respetar los derechos humanos de los demás. Por eso, esto que es lo natural, sin embargo, debemos cambiarlo, porque el ser humano del futuro tiene que tener ya como base el respeto a los derechos humanos. Por eso, yo en este vídeo comentaba que estamos en el momento justo en el que sí que podemos hacer un cambio de era y un cambio de sistema para conseguir un sistema mejor que el de capitalismo de clases. Después, en el siglo XX, ya llegaron economistas mucho más científicos y muy preparados, como Hayek, del cual ya hablé yo en este vídeo, y que Hayek pues, escribió libros importantes como Camino de servidumbre, La fatal arrogancia de los que llegan allí al poder. También intentó cambiarlo y sobre todo intentó cambiarlo debatiendo, hacía debates en la televisión contra Keynes y por mucho que debatía, nunca conseguía convencerlo. Es decir, de tal manera que él llegó a la conclusión que en el mundo de las ideas da igual que razones todo lo que quieras, porque las ideologías impiden que se llegue a un acuerdo. Entonces, claro, la gente que ha nacido en estas clases sociales más bajas van a tener tendencia a tener una ideología de izquierdas. Los conservadores van a tener una ideología de intentar ser de derechas, de conservar el poder, y es imposible que se pongan de acuerdo. Entonces llegó a la idea de que no había solución. Por eso yo, en este vídeo que hablo de la economía científica, ahí sí que explico cuál sería la solución. Y es que la economía es la única ciencia que tiene ideologías de derecha e ideología de izquierdas, cosa que no pasa en el resto de las ciencias. Es decir, no existe una medicina de derechas, una medicina de izquierdas, ni matemáticas de derechas, matemáticas de izquierdas. Eso no existe, solo se hace en la economía y es por culpa de que la tenemos situada en el mundo de las ideas y hay que bajarla al mundo de la ciencia. Otros economistas, también muy formados, como Jesús Huerta del Soto, claro, critica algo que es, lo veremos ahora, que es la teoría depredatoria del Estado. Es decir, que el Estado, es decir, los que están en el poder, siempre van a tener tendencia a abusar. Digo, solución, pues eliminar el Estado, es decir, el anarcocapitalismo. Javier Milei, que estaban de acuerdo, los dos consideraban que el anarcocapitalismo, es decir, eliminar el Estado, era la única solución para evitar la teoría depredatoria. Justo ahora Javier Milei pues, es presidente de Argentina. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿vas a abolir el Estado o te darás cuenta que, en efecto, un país tiene que tener Estado para que cumpla las funciones mínimas? No sé si cambiará de opinión, pero bueno, por lo menos el reto ahí lo tiene. En estos momentos, yo, que me considero, no soy economista, pero me considero científico, y entonces lo que trato es que a partir de la ciencia, a ver si razonamos para encontrar esa democracia perfecta, hacer un mundo mejor y romper ya esos 10.000 años que llevamos con el capitalismo de clases para pasar a lo que llamaríamos la democracia perfecta. Dices, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues mirad, por supuesto, basándonos en la ciencia y aprovechando las nuevas tecnologías. Por eso fue por lo que me animé a hacer este canal en el que, creando las instituciones adecuadas que sepan dirigir de forma científica la economía y con profesionales expertos, con inteligencia global, con respeto a los derechos humanos, la ciencia y los buenos resultados, podamos hacer cosas diferentes, como nos decía Albert Einstein cuando dice, si buscas resultados distintos, no sigas haciendo siempre lo mismo. Es decir, que algo tenemos que hacer para mejorar la situación. Como os decía, este capitalismo de clases es el que viene natural con la especie, es decir, con los mamíferos en general, y el ser humano no es distinto. Entonces, si nos vamos a la época moderna, cuando empezamos con la historia a partir del descubrimiento de la escritura, la primera civilización que nos encontramos, que era la mesopotámica, pues le pasaba lo mismo. Aquí teníamos un rey todopoderoso, teníamos los sacerdotes, la nobleza, los escribas y luego ya la mayoría de la población que estaban como esclavos, siervos y campesinos estaban sometidos. Entonces,
¿Qué ocurre con esto? Pues que en todas ellas se va a producir la teoría depredatoria del Estado, que era lo que comentaba Jesús Huerta de Soto. En todos ellos todas estas civilizaciones nacen de forma espontánea en el momento en que se ve un entorno donde hay riqueza, los ciudadanos de esa zona empiezan a hacer comercio y a crear un libre mercado. Ese libre mercado funciona maravillosamente, pero a medida que crece, enseguida nacen las instituciones para intentar controlar esa masa de gente y aparece el Estado. El problema de la teoría depredatoria del Estado es que el Estado, como siempre, tiene tendencia a crecer. Quiere decir que esta situación ideal pronto empieza a complicarse porque aparecen demasiadas leyes, empiezan a poner impuestos, empiezan a tomar normas, el poder empieza con todos sus movimientos maquiavélicos, corrupción, problemas, y al final acaba haciéndose el Estado cada vez más grande, el mercado cada vez más pequeño, entonces se debilita. Y cuando ese libre mercado se debilita, el Estado deja de tener la suficiente riqueza, entonces los ejércitos y todo lo que habían montado se debilita y la cultura mesopotámica acabó cuando entró en guerra con los persas y le vencieron. A los egipcios les pasó lo mismo, pero quien les venció fueron el ejército romano. Los griegos casi lo hicieron todavía peor, porque se habían dividido en polis y tenías a Atenas y a Esparta. Entonces ellos mismos se pelearon, es decir, era como una especie de nacionalismo. Entonces, Atenas, que era un poco más científica y democrática, pues claro, fue vencida por Esparta, que era mucho más militar. Es decir, encima no gana el mejor o el más sabio o el que va más evolucionado, sino que gana el más bruto, el más fuerte, el que es más agresivo. Lo mismo que ocurre en el colegio cuando hacen bullying. ¿Quién hace bullying? El niño que es más fuerte, el que es más abusón, pega al más débil, que a lo mejor es más inteligente, más listo, saca mejores notas, pero es un problema de fuerza, es decir, que no gana el mejor, sino que va a ganar el peor. Por eso es importante esa parte de la condición humana, saberla explicar desde pequeñitos para que no se produzca. Bueno, el caso es que estas dos polis, tanto Atenas como Esparta, se pelearon con la guerra del Peloponeso, quedaron totalmente debilitadas, ganó Esparta, pero aún así quedó muy debilitada, de tal manera que vino Felipo II, que era el padre de Alejandro Magno, y conquistó Grecia, y cuando Felipo murió por envenenamiento, por asesinato, fue Alejandro Magno quien cogió el poder. Y lo mismo, él se dedicó a conquistar, a luchar y a pelear. Por otro lado, el Imperio Romano es un ejemplo clarísimo del Estado depredatorio, de la teoría depredatoria del Estado. Es decir, también empezó como un reino a partir de una zona económicamente buena, ese reino acabó transformándose en república, al cabo de un tiempo se acabó transformando en un imperio, y el abuso, la política de los emperadores y esa arrogancia de los que están arriba en el poder acabó debilitando al pueblo. Al no poder mantener el ejército, pues llegaron los bárbaros y en el siglo V después de Cristo cayó el Imperio Romano. Es de que por mucho que lo intenten, esto no funciona y tarde o temprano dura mientras dura la parte buena, pero luego empieza a deteriorarse de forma cada vez más rápida y eso pues se cae. Cuando llega la Edad Moderna, seguimos con la misma estructura, ¿vale? Aquí coincidió con la inmigración rural y todo el sistema de la revolución industrial y el abuso, y claro, Karl Marx dijo, oye, esto no está bien, esto no es justo. Dices, vale, pero claro, no me busques una solución en la que vaya en contra de la naturaleza humana, que la variedad humana que está en el centro, aquí, la aplasta totalmente hacia la pobreza, y entonces además se ve que, igual que en los sistemas capitalistas siempre se produce alguna aportación, algo nuevo, algún invento. Por ejemplo, en Mesopotamia pueden presumir de que apareció la escritura, en Egipto tenemos las pirámides, en Grecia tenemos el concepto de la democracia, los filósofos griegos, en Roma hubo un gran avance de todo lo que es la arquitectura y todo. Es decir, esas culturas que no son perfectas, pero funcionan mejor que el comunismo, que las aportaciones que tenemos del comunismo es cero. Es decir, no solo no aportan nada, es que como el pueblo, que es quien realmente crea la riqueza y es de donde sale toda la productividad de la mente humana, como quedan relegados a no tener ni propiedad privada, ni libertad, ni puede hacer nada con su vida, pues lógicamente aportaciones que nos han llegado a la humanidad de los países comunistas, prácticamente cero. Porque quiere decir que, en efecto, eso no funciona y esto es mejorable. ¿Y de qué manera pensamos que es mejorable? Bueno, pues
Si sabemos que venimos de la evolución como mamíferos, de 300.000 años que nos ha costado por el nivel de sobrevivir, reproducirnos, el sistema límbico cogió, digamos, la dirección para conseguir esa reproducción y esa supervivencia, como el resto de los mamíferos. En la naturaleza se produce una riqueza de suma cero, es decir, que para que sobreviva un carnívoro tiene que matar a un herbívoro. Bueno, pues todo eso hace que la tendencia a respetar al prójimo prácticamente no existe. Y, sin embargo, sí que existe el abuso del poder, el maquiavelismo, las ideologías y todo lo que trae consigo el capitalismo de clases. Entonces, ¿qué pretendemos ahora? Que esto, que forma parte de la condición humana del pasado, en el futuro lo podamos hacer mucho mejor, porque ahora ya podemos utilizar nuestro neocortes, es decir, la parte del razonamiento lógico, nuestro superpoder, que ya crea riqueza donde no la había. Es decir, que cuando tú ves un edificio dices, oye, las piedras con que construyeron ese edificio, ¿de dónde salieron? Dice, pues ahí estaban, en la edad en la edad de los metales, en la edad de la piedra, ya existían. Entonces, la creatividad es infinita y ya no es un juego de suma cero, sino que la gente se hace rica ofreciendo productos de buena calidad a buen precio. Y son los demás los que te hacen rico porque compran tu producto. Si tú no das un producto de buena calidad y a buen precio, nadie te lo va a comprar. Y nadie se puede hacer rico a sí mismo. Entonces, la creatividad es maravillosa. Lo que tenemos que aprender es a cumplir los derechos humanos y además viene la inteligencia artificial auténtica que nos va a ayudar. Porque es como, en vez de nuestro neocortes, es nuestro exocortes. Es decir, ayudado de la inteligencia artificial, que debe estar programada igual que el neocortes, es decir, con respeto a los derechos humanos. Por eso hablaré de que las leyes de Asimov no son correctas porque tienen un fallo, ¿vale? Eso se ve muy bien en la película de Yo Robot. Bueno, pues en poco tiempo vamos a evolucionar muy rápido, pero tenemos que tener cuidado porque nuestro superpoder puede ser utilizado a favor o en contra. Por eso necesitamos crear la GPL, que va a permitir que aquellos países que lo hagan mejor puedan ir copiándose unos a otros para ir cogiendo el nuevo modelo, el ser humano del futuro, donde con esa GPL consigamos ya que la representación gráfica de la sociedad ya no sea en forma de pirámide, sino que tiene que ser en forma de rombo, porque en forma de rombo sí coincide con la variedad humana, donde la mayoría está en el centro. Luego, una sociedad donde prima la clase media es una sociedad que está funcionando de manera lógica, donde puedes ascender de haber nacido en una clase media más baja y ascender acabando de ser de clase media alta. ¿Por qué? Porque lo que es la pirámide de Maslow te permite evolucionar, cosa que en el capitalismo de clases no te lo permite, porque no se respetan los derechos humanos de los de abajo, no se les da educación, no se les da sanidad, no se les da justicia. Entonces los de arriba abusan y entonces es lo que hace que sea una sociedad injusta. Como decía Karl Marx, no me gusta, a mí tampoco, pero busca una solución correcta, no sirve cualquier solución. Entonces tenemos que vivir con los méritos, la equidad, porque somos competitivos y tenemos que conseguir el humano del futuro. Entonces, esta teoría de los 6 pasos, ya he hablado de ella, es importante porque, por ejemplo, cuando doy la solución de cómo conseguir que desaparezcan las guerras, pues la solución que doy es que no haya 2 bloques, sino que haya un solo ejército y esté a cargo de la ONU. Lo explico en el tema 4, donde el orden mundial sea respetado igual que los derechos humanos. ¿Por qué cuando hablo de la teoría de los 6 pasos yo me fijo en el Papa? Porque yo tengo mucha fe en que el Papa es alguien que tiene influencia suficiente y, lógicamente, él también respeta los derechos humanos y él también quiere la paz. Luego, si hay alguien que pudiera influir de forma positiva para que se cumpliera esto, por ejemplo, el Papa sería un buen líder que lo podría hacer. Y dices, ¿y cómo lo vas a conseguir? ¿Qué vas a pedir una audiencia? Dices, no, pues no me van a hacer ni caso. Pero la teoría de los 6 pasos diría, bueno, los que me oís en este canal, algunos serán cristianos, conocerán a algún sacerdote, los sacerdotes conocerán a algún obispo, estos a los cardenales, que estarán cerca de los asesores del Papa y podría llegar esta idea al Papa para que él, que sí que tiene un poder de influencia, pues él sí pudiera hacer algo si está de acuerdo con lo que yo opino aquí. Entonces, aquí vamos a hacer, mención a lo que busca este canal, que es encontrar la democracia perfecta. Y además urge, porque estamos en un momento clave que lo explicaré en el próximo vídeo. ¿Qué tenemos que utilizar para que nos hagan caso y que consigamos acabar con ese capitalismo de clases? Pues utilizar la ciencia, las nuevas tecnologías,
sobre todo la inteligencia artificial auténtica, que evolucionará muy rápido, nuestro propio neocortes para conseguir ese humano del futuro. Entonces, ¿conseguiremos hacer un cambio del sistema? Sí. ¿Y quién lo puede hacer? El GPL. Por eso, en este vídeo, insisto en la importancia de crear esta institución de grupo de estados profesionales liberales. Cambiando el sistema, conseguiríamos que la ciencia y la inteligencia global crease esas instituciones, y la inteligencia global, que es mucho más potente, como expliqué en este vídeo, mucho más potente que la individual, conseguiríamos que todos evolucionáramos como están evolucionando el resto de las ciencias. Es decir, está evolucionando la medicina, está evolucionando la tecnología, están evolucionando los coches, se está viajando a la luna, se están haciendo cosas maravillosas y, sin embargo, en política seguimos como siempre. Entonces, la economía científica, la manera de hacerla es fijándose en los resultados, y la GPL hará que esos resultados se vaya viendo los países que mejor le van, ya que todo esto es un sistema complejo y no es fácil de cambiar. Por eso necesitamos que nos basemos en una organización, una institución que cree el mismo sistema que hacen, por ejemplo, los médicos cuando quieren aprender dentro de su profesión, e incluso dentro de su especialidad. Lo que hacen es ir a congresos y entonces informarse, ver las técnicas que hacen unos, las técnicas que hacen otros, ir copiando del que mejor lo hace, y de esa manera es como con estas instituciones que ya lo utiliza la medicina, es como se consiguen ver los buenos resultados y pasar la información y evitar el problema que tiene el capitalismo de clases, que arriba siguen existiendo las luchas de poder, y el maquiavelismo, que tenemos que acabar con él, que lo expliqué en el vídeo 7, es decir, hace poco hice un vídeo del maquiavelismo. Si lo queréis ver está interesante. ¿Y qué conseguiremos con todo esto? Pues que por fin se respeten los derechos humanos, cosa que no ocurre en el capitalismo de clase. Respeto a los derechos humanos para todo el mundo, enseñados desde pequeños. Y lo mismo el óptimo de Pareto, importantísimo. Fijaros cuando digo, oye, el Papa puede ayudarnos. Claro, porque los derechos humanos no es ni más ni menos que los 10 mandamientos. No matarás, es decir, respeto a la vida. No robarás, respeto a la propiedad privada. No cometerás actos impuros, respeto a la libertad de las personas, al no abuso de las personas. Luego, los derechos humanos coinciden perfectamente con la doctrina cristiana, y tendría que el Papa decir, bueno, está correcto, podemos apoyarlos. Fijaros que cuando a Jesucristo le dijeron, oye, eso de los 10 mandamientos es un poco, no se me quedan bien en la cabeza. Y dijo él, le dijeron, ¿me los puedes resumir? Dijo, sí, es muy fácil, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Dices, lo mismo con otras palabras, pero es exactamente el óptimo de Pareto. Es decir, que la libertad tuya termina donde empieza la libertad de los demás. Es decir, que empiezan a encajar las piezas perfectamente. En ese ambiente, en el de no violencia, podríamos acabar, por fin, con las dichosas guerras, que ya está bien de toda la historia de la humanidad, son guerras, guerras, guerras y guerras, y conseguir que la renta per cápita y la microeconomía funcionen perfectamente. Entonces conseguiremos un mundo mejor, donde la clase media, que es lo lógico, y con capacidad de ascender a través de la pirámide de Maslow, se consiga un mundo mejor. Con una renta per cápita buena, la gente es feliz, puede tener sus proyectos, puede comprarse lo que necesita, puede conseguir todos sus bienes económicos. Entonces, necesitamos llegar aquí, y llegar aquí significa hacer caso de todo esto. Entonces, de todas las ideologías que existen, del capitalismo de clases, del comunismo, dices, como expliqué en este vídeo, dices, a ver, no pueden ser todas verdad a la vez. ¿En qué quedamos? ¿O esta o aquella? Bueno, pues de acuerdo con la ley del péndulo, lo lógico es que cuando hay dos extremos muy alejados, posiblemente la verdad esté en el centro. Claro, si nos vamos al centro, nos encontramos con este centro liberal, donde lo que prima no es ninguna ideología, sino lo que tiene que primar es la ciencia. Y además tiene que coincidir que la representación gráfica no tiene que tener ni forma de pirámide ni forma de T invertida, sino que tiene que tener forma de rombo, porque la clase media es lo que más tiene que abundar, porque así somos los seres humanos. De hecho, el Estado tiene que ser minarquista, los humanos, el 96%, estamos ahí, en el libre mercado. Es decir, aquí solo están los políticos, sobre todo los que están ahí en las altas esferas haciendo maquiavelismo. Entonces, nosotros queremos que seamos estados profesionales, donde desaparezca todo eso. Y fíjate que la democracia lo está pidiendo a voces. Dices, ¿por qué dices eso? Pues mira, si miramos las votaciones, siempre ocurre lo mismo. Los partidos de centro casi siempre consiguen, si los sumamos, consiguen una mayoría, pero abrumadora, prácticamente el 80%. Y la pregunta es, bueno, pues no hay que ir a los extremos, pero si tienes digamos, una izquierda es moderada y una derecha es moderada, ¿no podrían juntarse
y ponerse de acuerdo. Es decir, hacer una gran coalición con lo que ha votado la gente. Que dices, bueno, se pueden decantar un poco para acá, un poco para allá, pero mayoritariamente han buscado una postura de centro, si te lo está diciendo la propia democracia. ¿Por qué no se le hace caso? Bueno, pues prefieren pactar con partidos extremistas y sumar todo lo posible para quitar del medio al que ganó las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que conseguir también el GPL? Pues que la ley electoral se revise para que sea más democrática. Es decir, que las decisiones, de verdad, las tome el pueblo, no las tomen los políticos, con sus juegos maquiavélicos. Entonces, claro, luego nos va mal. Claro, porque incluso la ley laboral tendría que ser la misma en todos los países que pertenezcan al GPL, porque lo mismo de siempre, no puede haber dos leyes laborales y ser distintas y tener las dos razón a la vez. Una de ellas estará mal hecha. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que la ciudadanía, digamos, esté en el mejor grado de bienestar posible y que el Estado tenga el tamaño correcto, no mucho Estado, sino el Estado correcto, que sería eso que es democracia perfecta, Estado perfecto, el equilibrio. Entonces, en estos momentos podemos ver que en el planeta hay un montón de países, hay casi 200 países, y te encuentras de todo, desde dictaduras absolutistas, dictaduras autoritarias con ideologías religiosas extremas, democracias imperfectas, muy pocos países liberales, y lo que tenemos que decir es, busquemos la correcta, no pueden ser todas correctas a la vez. Y simplemente dices, ¿cuál les va mejor? ¿Les va mejor a estos o les va mejor a estos? Pues eso es lo que tenemos que tratar. ¿Y quién nos va a ayudar a conseguir ese paso? De que mediante una evolución pacífica consigamos que todos los países dejen estas digamos, dictaduras con capitalismo de clases, donde el gobernante todopoderoso tiene dominado al pueblo, tanto de derechas como de izquierdas, dejar esto, ir a democracias cada vez más perfectas, y ahí es donde la GPL podría dar ese paso, porque eso no se va a hacer así de forma individual, porque yo lo diga o porque lo diga otro. Tiene que ser un consenso, tiene que haber una manera de crear, digamos, instituciones sólidas que demuestren algo que yo trato de explicar cuando digo los conceptos de lo que es la GPL. Es decir, que la Unión Europea, yo no estoy en contra. De hecho, la Unión Europea es una institución que es mejor que no tener nada, porque Europa también tiene un historial de guerras continuas, y desde que se formó la Unión Europea, a los europeos ya no tenemos guerra. De hecho, la guerra de Ucrania nos ha sorprendido, porque ya creíamos que ya no íbamos a tener guerras dentro del territorio europeo. Luego, la Unión Europea ha sido una buena idea. La pregunta es, oye, ¿pero no se puede mejorar un poco más? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, pues esto lo expliqué cuando hablé precisamente en el capítulo del GPL, en el primer capítulo del GPL, expliqué la diferencia, cómo sería una institución del GPL, cómo superaría a la Unión Europea, que la mejoraría. Es decir, pero no es que yo esté en contra, sino que la mejoraríamos. De hecho, no partimos de cero, porque hay un bloque económico que es el Benelux, es decir, está formado por Bélgica, Holanda y Luxemburgo. La B de Bélgica, la N de Nederlander, es decir, de Holanda, y Lux de Luxemburgo. Bueno, pues estos países ya hicieron un bloque económico para ponerse de acuerdo y hacer una economía sensata y coordinarse, y juntos han conseguido tener todos unas rentas per cápita muy buenas. Bueno, pues igual que lo hicieron estos tres países, lo único que sería es ir ampliando ese razonamiento lógico de un bloque económico donde se coordinan las cosas, pero añadiendo más países para que así se formase el GPL. Entonces, aquellos países que tengan mejores resultados, pues esos países, como ocurre, por ejemplo, en medicina, aquellos doctores que tienen más prestigio, que tienen una técnica que está más avanzada, que va mejor, pues cuando va a los congresos se escucha a los que mejor lo hacen, no se escucha al que peor lo hace. Es decir, que no vas a utilizar a los países que les vaya peor. Ya os he comentado que no hay mejor grupo de control que los países, porque en los países los seres humanos somos la misma especie, somos todos iguales, con las mismas características de la condición humana, y si nos dirigen bien, si nos educan bien y si se hacen las cosas bien, sobre todo la educación desde pequeño, antes de que la cabeza se llene de conceptos erróneos y de ideologías raras, si se educa bien, todos evolucionaremos hacia un estado superior y copiaremos. Gracias a los grupos de control que son los países, evolucionaremos a esos países que lo hagan mejor. Bueno, muchas gracias, espero haberme explicado bien. Si estáis de acuerdo, darle like.
y suscribiros porque en el próximo vídeo también voy a hablar del quinto salto evolutivo, es decir, por qué hablo yo de que la urgencia de encontrar la democracia perfecta es ahora un momento importante, y si lo hacemos, pues conseguiremos que la humanidad dé un gran salto. Muchas gracias.